Buenas noches. Hoy les vamos a traer el testimonio de una persona muy conocida dentro del sector hostelero de nuestra ciudad. Nos referimos nada menos que al afamado cocinero Pepe Sanchís, ganador de numerosos premios gastronómicos y que va a compartir con nosotros sus encuentros con lo imposible. Esta historia sucede en su anterior residencia en Montoro, en una antigua casa solariega convertida en restaurante donde tanto él, su mujer y sus trabajadores fueron testigos de fenómenos inquietantes. Si quieren escucharlo, no se muevan, porque aquí comienza Córdoba Misteriosa. Como les adelantaba hace un momento, esta noche vamos a compartir los fenómenos extraños que sufrió el conocido cocinero Pepe Sanchís, gerente de la arrocería homónima, situada en Avenida del Aeropuerto, cuando vivía en Montoro, antes de trasladarse a Córdoba para montar su restaurante actual. Para ello nos acompaña ya el investigador José Alberto Chastán, que es quien ha indagado el caso. Buenas noches, José Alberto. Buenas noches, José Manuel. Bueno, a José Alberto ya le conocen, estuvo la temporada pasada con nosotros presentándonos ese caso que había investigado en su propia familia, en una parcela en Alcolea, y que ha colaborado en varias de las investigaciones incluidas en el libro Enigmas y Misterios de Córdoba. José, ¿cómo llega hasta ti el caso? Pues curiosamente la relación que yo tengo con esta familia, con Pepe, con Paqui, el personal que lleva muchos años con ellos, empezó siendo una relación profesional, es decir, por temas de trabajo, su empresa, y con el tiempo pues generó en una relación personal ya con ellos. Y bueno, pues a raíz del programa nuestro de Cuarto Milenio, donde pusimos la investigación de la familia un poco en valor y demás, pues claro, ellos lo vieron y ya se atrevieron a abrir esa puerta que normalmente no se suele abrir, que es la que te abre al mundo del misterio. Y ellos fueron los que me contaron, pues mira, me ha pasado esto y me gustaría que por lo menos que tú conocieras el caso, ¿tú qué opinas? Y a partir de ese momento, pues fue todo llegar hasta aquí. Presenta a nuestros espectadores quiénes son los protagonistas. Bueno, pues nuestros protagonistas, por un lado es la familia Sanchís, compuesta por Pepe y Paqui, los amigos, y en este caso también aparecen dos miembros del personal del restaurante que vivieron en primera persona también esos mismos fenómenos. Aparte de tanto el personal como la propia familia, es curioso, pero hemos conseguido también un testimonio indirecto de una cliente que estaba allí en el restaurante y que también sufrió en sus propias carnes algo que no sabe todavía explicar ni ellos ni nuestros protagonistas directos. Bueno, y antes de empezar a desgranar esos distintos fenómenos a los que han tenido que enfrentarse todos estos testigos que nos acabas de comentar, me gustaría también, para poner en situación a nuestros espectadores, saber qué has podido averiguar sobre la historia de esa casa de Montoro. Sí, es importante conocer el contexto donde nos vamos a mover y qué es lo que había en esa casa o incluso antes, ¿no? Para ello me puse en contacto con el historiador del Montoro, amigo del programa, amigo personal tuyo, que ya lo conozco. Entonces, bueno, pues me estuvo explicando un poco qué es lo que había allí en Montoro, remitiéndonos ya a la parte incluso árabe. Aunque la casa es de la época modernista, en los albores del siglo XX, 1900, 1920, por ahí, antes de existir la casa, aquello fue un solar anexo a la ermita de San Jerónimo. Se cree que pudo ser perteneciente a la propia ermita. Ahí, curiosamente, en ese solar terminaba lo que era el lienzo de la muralla árabe del pueblo. Ahí justo también apareció una puerta,
Esa puerta se sabe que estuvo porque le da nombre a una zona que es el Portichuelo. El Portichuelo precisamente era una puerta de la muralla que permitía el acceso a lo que era la ciudad. Dividía lo que era el arrabal el barrio del Arrabal, que se quedaba a extramuros, y había unos vigilantes en esa misma puerta que lo que hacían era no permitir el paso de los enfermos de cólera o de cualquier otra epidemia que en aquella época asolaba la zona. Por lo tanto, bueno, pues estamos viendo que es posible que allí se hayan vivido momentos difíciles con esos enfermos, ¿verdad? Sí, además seguramente, y por el contexto histórico y conociendo un poco cómo estamos hablando de la época medieval, cómo se trataba a las personas en aquella época, es muy posible que incluso murieran en la misma puerta, teniendo en cuenta que no los dejaban el acceso al pueblo. La casa, tras pasar por varios propietarios, fue remodelada, ¿no?, hasta convertirse en un negocio de hostelería. Se condenó la planta de arriba y las distintas estancias se convirtieron en salones y el sótano se convirtió en el almacén, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y cuándo empieza esta familia a sufrir los fenómenos? Bueno, realmente, como ocurre con estos tipos de fenómenos, no se sabe a ciencia cierta cuándo empieza la casuística, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien nosotros cuando estamos en una situación así vamos sintiendo cosas, normalmente no las hablamos, hasta que alguien en un momento dado pues hace un detonante que es, oye, me ha pasado esto, y entonces a partir de ahí ya pues se abre todo un debate diciendo, oye, pues a mí me ha ocurrido, yo lo he visto. Entonces, a partir de ese momento empezaron ya a poner en común una serie de fenómenos que sí es verdad que eran comunes en todo, tanto en los trabajadores como en nuestros protagonistas, en Pepe y Paqui. Bueno, relatan cómo en zonas muy determinadas de la casa, ¿no?, sobre todo el sótano, notaban cambios bruscos de temperatura, que sentían sensaciones bastante desagradables, se sentían observados. Aunque bueno, creo que mejor que nosotros vamos a dejar que sean ellos mismos los protagonistas los que nos lo cuenten. Vamos a estar muy atentos al siguiente vídeo. Ha habido veces que yo no he notado nada y en cambio otras veces yo he sentido como frío, como erizarme la piel, como tener un temor de algo. Empezó así, a notar escalofrío, a decir, paso por aquí y se me pone el vello de punta y me da frío. Y una vez, y otra vez, y otra vez. Luego empecé a tener sueños raros, como te comenté. Cuando bajaba a un sitio donde antiguamente, bajaba una escalera, donde antiguamente fue una cuadra, donde estaban los sirvientes, porque esa casa fue una casa de señoritos, y donde estaba la cuadra, donde estaban los sirvientes viviendo, y yo ahí no es que me daba muchísimo miedo a entrar, es que yo entraba y cogía lo que tenía que coger y me iba corriendo, pero eso era cada vez que entraba allí, era como algo malo, una negativa, una cosa muy mala. Y yo ahora mismo me estoy acordando de esos momentos y en este momento estoy sintiendo frío porque me estoy acordando de esos momentos en los que yo he pasado frío y en algún momento he pasado temor. Temor porque no sé a qué me enfrento. Bueno, pues ya lo hemos visto y José Alberto, uno de los puntos calientes parecía ser ese sótano de la vivienda que ellos utilizaban como almacén, ¿no es cierto? Sí, es muy inquietante la historia que nos cuentan Pepe y Paqui principalmente, aunque yo también he podido constatarlo con los demás trabajadores que no querían ni bajar siquiera al sótano. El sótano, bueno, tenía una escalera, tenía 7 escalones y bueno, pues cuentan como Pepe, que es una persona que es bastante lógica y va buscando siempre una explicación a todo, él notaba que al bajar la escalera había un cambio de temperatura enorme, no era normal, siempre los sótanos son más frescos, pero en este caso era bajar la escalera y era un frío lo que sentía. Pero quizá lo más inquietante y lo que más me llamó la atención fue el testimonio de Paqui, que un día bajando, muy a pesar suyo, en la punta de la escalera notó como algo o alguien, sin tocarla, le proyectaba hacia adelante.
Ella sintió como cuando te pegan un empujón sin tocarte y hizo el mismo movimiento que al ser empujado, la cabeza hacia atrás y el cuerpo hacia adelante. De tal manera que pudo costarle la vida, porque la caída fue muy grave e incluso un golpe en la nuca bastante serio. Bueno, pues una agresión brutal y por parte de una entidad invisible, aunque bueno, como de nuevo, creo que mejor que nos lo cuente ella misma. En el sótano tenía una parte de zona de sótano en la cual pues cada vez que esta casa tenía, pues la zona esta es donde debería de vivir la servidumbre y donde a lo mejor pues guardaban, porque estaba encima mismo de lo que era, daba 2 alturas por la calle anterior, y por lo visto esta casa bajo era las caballerizas y arriba es donde vivía la servidumbre, y se guardaría pues allí el heno, la paja, y bueno, allí pues la gente, como antiguamente, pues ya sabemos cómo vivían los criados, cómo podían. Cada vez que bajábamos a este sitio, había veces que sí, otras que no, pero notabas que bajaba la temperatura, notabas mucho frío allí de repente y te se erizaba la piel y parecía que es que había alguien contigo o alguien, tú notabas algo, que tú no estabas solo. Y yo cuando bajé yo noté, pues eso, tú no notas que dices así, de una mano, no, es una sensación, se ¡pum! Y yo, bueno, los 5 puntos en la cabeza. Bueno, Paqui fue a coger una caja, era un día que, bueno, si hubiese llovido podía haber tenido humedades, se acercó a la puerta y ella pues llegó el tiempo y la sensación de ella es que la empujaron de aquí detrás hacia adelante, o sea que la empujaron. Ella tiene la sensación de que la empujaron, ella estaba sola, allí no había nadie, de hecho nos pudimos enterar de que le había sucedido porque claro, ella al caer, ella en un principio piensa que resbaló, pero después nos ha dicho muchas veces que ella no ha querido decirlo porque sentía un poco de temor y de pudor a que la gente piense estas cosas, de que ella notó que como si la hubieran empujado. ¿Qué ocurre? Pues que claro, cayó de una manera que ella se podía haber nocado, porque 1 centímetro más, porque ella los cortes los tenía aquí. Hombre, de hecho cuando fuimos a curarla, a mí me hicieron un interrogatorio muy grande porque pensaban que podía haber sido yo quien la hubiera empujado anecdóticamente, y de hecho pues claro, tuvimos que decirle a la ATS, al médico y a la enfermera que es que yo no estaba en ese momento allí tampoco, o sea que estaba ella sola. Luego hablando pues con el chico que trabajaba con nosotros, él también notaba la presencia, cada vez que bajaba allí notaba algo raro. Lo que pasa que eso, que tú no comentas las cosas hasta que no pasa algo en particular. Y esa persona notaba que había algo malo allí. Pasa que yo no lo hablaba, yo no... ¿Te observado? Mucho. Yo me sentía muy observada, yo no sé los demás, pero yo me sentía muy observada. Y yo sabía que era esa niña. Yo creo que es una niña, a lo mejor luego es otra cosa, no lo sé. No yo solo, sino mi personal bajaba allí, el personal no quería bajar bajo al sótano para coger cualquier producto que tuviéramos allí, porque sentían un frío espantoso. La temperatura bajaba, pero bueno, radical. Tú ibas por la escalera y sentías calor y entrabas allí y aquello bajaba radical la temperatura. O sea, tú vas por una escalera que estás bajando y hay una temperatura de 30, 32, 33, 34 grados y de repente entras y esa temperatura puede bajar a 4 o 5 grados, la sensación térmica de 4 o 5 grados, y eso no es normal. Por muy que te metas en una casa antigua, por mucho que esté todo cerrado en esa habitación, que al mismo tiempo tiene ventanas a la calle aunque estén cerradas, algo tiene que entrar de aire caliente de la calle, y aquí es una de las cosas que ocurre. Ya la han escuchado, aunque este caso tiene un punto diferenciador respecto a la mayoría de casos que investigamos, y es que al parecer todos los testigos coinciden en un detalle realmente curioso, ¿no? Sí, es curioso porque tanto los trabajadores como el matrimonio Sanchís
me coincidieron independientemente en las 4 entrevistas que tuve, en un mismo punto y en el mismo caso. Era un rincón de la sala del comedor donde no existía ninguna ventana, no había ningún enchufe eléctrico ni nada que pudieran tener, ni siquiera ambientadores, y en ese punto de la esquina de la sala había un olor muy agradable, un olor que tienden todos a identificarlo como una mezcla entre vainilla y uva. Ellos buscaron el origen, claro. Yo te vuelvo a repetir que sobre todo Pepe es una persona que busca siempre el porqué de las cosas y se interesa mucho. Y no fueron capaces nunca de encontrar la explicación de dónde venía ese olor, porque no había ninguna fuente clara de emanación de olores en ese punto. Bueno, pues más tarde nos visita Jorge Liébana, le preguntaremos a él qué opina al respecto, aunque de nuevo creo que lo mejor es que lo escuchemos de las propias palabras de los testigos. Un día estábamos en una parte del ala de la casa destinada al público y estábamos el personal nuestro, trabajadores allí, y notamos un olor a un perfume avainillado. Claro, nos empezamos a sentir todos que de dónde salía este olor, y este olor, pues la verdad es que no había nada ni ningún sitio que lo podía desprender. Las puertas estaban cerradas, es decir, las ventanas estaban cerradas, con lo cual el olor no podía salir de ningún sitio porque no había entrada ni corriente de aire. No teníamos puesto ningún tipo de ambientador en la casa y era definitivamente en un sitio. Tú te acercabas allí y había un olor muy dulce. O sea, era un olor que no te invitaba a todo y te daban ganas de estar allí. O sea, era un olor muy agradable. Entonces, claro, cambiábamos de sitio, no olía. Nos acercábamos allí, olía. Claro, entre todos nos quedamos un poco confusos. Este olor que daba tipo vainilla, tipo dulce, pues, hombre, pues la verdad que fue, ocurrió varias veces. Lo olía incluso cuando no había habido nadie, cuando estaba todo cerrado, cuando era imposible de que ahí oliese a vainilla. Es que era imposible que oliese ahí a vainilla, porque la ventana estaba cerrada. Es que era un rincón de la casa donde daba un balconcito, que dices, bueno, es que a lo mejor abajo puede haber alguien, pues yo que sé, que lleve un perfume de estos fuertes de vainilla, pero es que siempre va a ser el mismo perfume y siempre va a ser el mismo sitio. Pero ese perfume era agradable. Era muy agradable. ¿Me entiendes? Esa sensación, ese perfume era muy agradable. A mí la sensación me daba una persona mayor. A una persona mayor que estaba ahí sentadita y ya está. Bueno, pues ya lo han escuchado y lo comentábamos antes, ¿no? También esa sensación de sentirse observado, ¿no? Sí, eso era constante y prácticamente por todas las salas. Pero había un punto, que era detrás de la barra del bar, donde incluso ellos ya se reían, dicen, mira, se me está erizando el pelo solo. Aquí hay alguien, me miran, o sea, se daban la vuelta, se sentían, nunca estaban solos en ese sentido. Pero tanto los trabajadores por un lado como ellos por otro. Siempre quiero diferenciarlo porque es muy curioso. Y me llamó a mí, por ejemplo, la atención también mientras realizábamos estas entrevistas, que nuestros espectadores están viendo algunos cortes, que ellos mientras relataban estos fenómenos también se les erizaba el pelo. Sí, lo estaban pasando realmente mal. O sea que les agradecemos el esfuerzo que han hecho al ponerse delante de una cámara a contarnos todo esto, porque para ellos ya simplemente recordar todo aquello que ya está pasado, pues ha sido un trance. No era un recuerdo agradable en general. Quizá el peor de los recuerdos, lo mencionaremos un poquito más adelante, y quizá lo más curioso es que no solo ellos, ni sus trabajadores, ni su mujer, ni Pepe, sino que aparte más personas, incluso clientes, han llegado a percibir estos fenómenos, ¿no? Sí, hay un caso muy curioso y que no quería dejar de relatar, porque precisamente casi es lo que cierra el círculo de todo lo que nosotros estamos hablando de esta casa. Vamos a ver, una señora, cliente de la casa, uno de los días llega, había poca gente, por no decir nadie prácticamente en el bar, tenía confianza con el personal y demás,
y tenía pues 2 niños, uno que tenía de pecho, estaba amamantando, y el otro un crío de corta edad, ¿no? Bueno, pues claro, lo lógico, llega la hora de la toma y demás, y como hay confianza con el personal, oye, mira, ¿por qué no me dejáis un sitio tranquilo donde yo me pueda ir a darle el pecho al niño y demás? Y ahora seguimos. Sí, sí, claro. Restaurante vacío, la sala vacía, dicen, bueno, pues mira, pasa allí al fondo, y allí donde están las escaleras que bajan al sótano al lado, te pones tranquilamente y ahí no te va a molestar nadie, bueno, no va a dejar que entre nadie y no va a pasar. Ah, perfecto. Bueno, pues cuenta esta señora que cuando está dando de mamar al niño, por detrás suya estaba escuchando pues, el otro niño, que ya, pues, ya tiene edad de correr y eso, pues jugando con otro crío. Bueno, las risas, las carreras, las voces, ya lo suyo, y no le hizo caso. Total, que termina y sale donde están, a la zona de la barra del bar, donde está el resto del personal, y ve que su niño está sentado con ellos, están con todos, con los camareros, como se conocían, ya te digo que había confianza, pues con los niños, y dice, bueno, tú no estabas jugando aquí detrás, me extrañó que no vayan más niños, y le dicen todos, dice, no, pero si el niño no se ha movido de aquí. Dice, bueno, pues ¿quién ha entrado a la sala para que... Mira, estabas tú ahí, nosotros, por supuesto, para entrar a alguien en la sala tiene que pasar por aquí, y nosotros no íbamos a permitir que entrara nadie estando tú allí sola. Entonces, la pregunta es quién corría detrás de esta señora y quién estaba jugando ahí. Quizá la respuesta a ese quién la encontramos en ese sueño recurrente que Paqui, en el que Paqui parecía que sus terrores pues cobraban vida, ¿no? Sí, eso es un tema que Paqui lo contaba con mucho reparo y de verdad con miedo. Ella ahí sí lo ha pasado mal. Es una pesadilla recurrente que normalmente es raro de que, bueno, nosotros podemos tener una pesadilla, una cosa puntual, pero metódicamente estaba repitiéndose ese sueño. Un sueño nada agradable, un sueño que era... Ella se veía en la sala donde estábamos hablando antes, en la sala del comedor, una especie de ventana con un fondo negro, y dice que allí lo que veía era una niña con un camisón blanco. Cuando la miraba, al mirarla a los ojos, a la cara, vio que en vez de ojos tenía las cuencas vacías y eran 2 manchas negras. Esa niña después la veía corriendo hacia arriba, desde el sótano, desde la bajada del sótano, a 4 patas, como si fuera un monstruo, detrás de ella. Esa pesadilla la tuvo sin sueño, que mejor dicho, durante muchísimo tiempo, hasta que cuando se fueron de allí. O sea que el tiempo que estuvieron ellos trabajando en esa casa, esa pesadilla era constante. Y siempre de la misma manera, que es lo que llama la atención, precisamente. Puedes tener sueños poco reparadores, pesadillas de diferentes maneras, además, pero siempre era la misma historia, la misma niña. De hecho, han pasado años y lo recuerda al detalle. Un sueño terrorífico que vamos a dejar que sea ella misma quien nos lo cuente. Eran fiestas del pueblo y entonces la esposa de un trabajador de la casa pues tenía que dar de pecho a la niña porque era recién nacida, y entonces nosotros dijimos, hombre, para estar más tranquila, pásate al comedor, porque el comedor no hay nadie, vas a estar tú sola. Y entonces ella pensaba que el niño que ellos tenían, niño pues que entonces tendría 3 o 4 añitos, no recuerdo la edad que tenía, pues pensaba que estaba jugueteando, y ella pues siguió dando de pecho a la criatura, pero pensando de que estaba jugando su niño alrededor de ella. De hecho le estaban molestando y eso, y pensaba que era su niño. Claro, y cuando salió lo comentó, que el chiquillo era un pesado, y entonces el chiquillo no había aparecido para nada en la sala aquella, porque el chiquillo había estado con otras personas en otro punto diferente que no fuera la sala aquella, con lo cual pues ella se llegó a atemorizar y de hecho no volvió a pisar la sala esta. Es decir, entonces nosotros, claro, ya más que nada bromeábamos, porque ya nosotros habíamos sacado ya como broma a la niña a las trenzas,
La niña de las trenzas viene pues de una historia, no sé quién la sacó ni de qué manera, de que dijeron que allí se aparecía una niña con trenzas. Y yo soñé con aquello, y soñé pues eso, de una niña, que ya me habían hablado de ella. Una niña pues tendría no sé, es que yo creo que esa niña tendría unos 12 años, 13, no tendría más, entre 10, 12 o 13 años, con un camisón blanco, unas trenzas negras y los ojos negros, era todo lo que era como un dios para adentro. Yo lo soñé y era como si lo estaba viviendo. Además, cada vez que lo cuento me da mucho miedo, porque es que era una sensación de mucho miedo, y estaba subiendo como un animal. Era 4 patas y subía como un animal, así con las manos a 4 patas, y además que iba en busca mía. Yo cerraba la puerta, salía corriendo, y ese sueño se repetía, se repetía. Yo he sentido frío, yo he sentido el olor, yo he sentido escalofríos, yo he sentido de que como si me estuvieran observando y como si estuvieran encima de mí. Pero no he visto a la niña. ¿Qué ocurre? Que la otra persona sí que notó la presencia de la niña, porque notó jugar, reírse y tal. Yo no he notado nunca eso. Lo que pasa es que yo aquello lo conté, ¿te acuerdas que te dije lo de la niña, tal y que cual? Yo lo conté pues como cuenta, decía, ay, pues a mí me han comentado que allí había una niña, así con el de este blanco, tal y que va con trencita. Por los alrededores me contaste. No, allí en la casa. Y va una persona que es conocida para mí y me dice, sí, hay mucha gente que la ha visto. ¿Y eso fue En ese mismo sitio. Para mí la cosa es decir, no, es que esa niña la han visto. Y cuenta la leyenda que esa niña se mató en un tren, yendo para Madrid o Barcelona con los padres. O sea, que existe una niña... Que sí, que existe. Que doy la coincidencia que esa persona, que ya te digo que la conozco yo muy bien, y yo sé que no estaba mintiendo, ni que no estaba ella contándose ningún rollo, y me dijo que la habían visto gente en lo alto de la escalera. Bueno, pues ya lo han visto, una situación muy incómoda, muy desagradable, y que por suerte se solucionó de un plumazo cuando abandonan ese domicilio y se vienen a vivir a Córdoba, a la capital. José, después de haberte entrevistado con la familia, con esos testigos que quizá no han sido tan valientes y han preferido mantenerse detrás de la cámara, con el cronista oficial del pueblo, con Pepe Ortiz, después de todo esto, ¿cuál sería tu conclusión? ¿Qué crees que pasaba en esa casa de Montoro? Bueno, hay un par de cosas, quizás totalmente diferentes. Paqui es muy sensitiva, lo pudiste contactar cuando tú estuviste hablando con ella. Ella, bueno, pues parece que recibe y percibe ciertas energías que los demás no tenemos la capacidad de tener o de sentir, ¿no? Pero sí es cierto que lo que allí había era negativo, o sea, era una energía negativa, salvo el punto, que es lo que te quiero decir, salvo el punto del olor ese suave, dulce que había en un rincón, sobre todo la parte del sótano, la zona de la barra, no son energías buenas. Allí el hecho de que todas las personas que estuvieran allí, por una razón o por otra, evitaran bajar al sótano, que todos se les erizara el pelo, que se sintieran observados, no da una sensación de tranquilidad. Yo lo que siento allí es que hay una energía negativa que por alguna razón, y por eso nos remitimos a la historia de la casa, quizás en los antiguos moradores o en lo que era en la Edad Media, cuando nosotros estamos hablando de que allí pues tuvo que fallecer gente, era una época oscura de la historia, puede haber quedado algo impregnado dentro de los muros o de los cimientos de esa casa. Incluso se cree que ese sótano durante la Guerra Civil también fue utilizado, ¿no?, como refugio. Sí, bueno, hablando con Pepe Ortiz, precisamente yo le he preguntado, esa casa, como toda la zona de la zona céntrica de Montoro, pues la que no tiene sótano tiene gruta. Todas fueron utilizadas de una manera u de otra como refugio en la Guerra Civil. Ya no solo como refugio antiaéreo, sino también para esconder familias. Entonces, no puede haber algo positivo en ese sentido. Bueno, pues ya han visto la interpretación de José Alberto. Vamos a ver ya por último la de los propios testigos. ¿Qué ocurre allí en esta casa? Pues que arriba se oía de vez en cuando ruido.
¿El ruido puede ser producido porque hay allí una presencia extraña, hay allí un ser que de allí no se quiere ir? Posible, sí. Ruido puede ser también porque podían entrar palomas también por las ventanas que no tenían cristales, a ser una nave que no está habitada. Entonces muchas veces tú no hacías caso de los ruidos, algunas veces se oían portazos. Portazo puede ser porque los crea un ser, o portazos puede ser porque lo haga el aire. Eran ventanas antiguas, que algunas el cerrojo no estaba tampoco bien puesto, y a lo mejor le metías una silla detrás para trancar la puerta. Yo de hecho desde que salí de esta casa he entrado muy poquitas veces, pero de la entrada no he pasado. O sea, yo he entrado porque yo voy a Montoro y yo he entrado, pero de la entrada no he pasado porque ese temor lo sigo teniendo, porque ha sido muchas veces ese temor. Bueno, pues hasta aquí los extraños sucesos que vivieron tanto Pepe Sanchís como su mujer y sus trabajadores en aquella casa-restaurante en Montoro. Muchas gracias, José Alberto, por esta fantástica investigación y te esperamos pronto en el programa de nuevo con nuevas aventuras. En ello estamos. Nosotros continuamos con Córdoba Misteriosa. En unos instantes tendremos con nosotros a Jorge Liébana para hablarnos de parapsicología, para dar una pequeña interpretación parapsicológica de este caso y para contarnos otras cosas de la parapsicología que hasta ahora nunca habíamos contado. Pero antes quiero aprovechar para recordarles las vías de contacto, ya que quizá alguno de ustedes al ver este caso se ha acordado de algún caso similar que le ha sucedido o simplemente está viviendo fenómenos inquietantes en la actualidad, en su negocio, en otro restaurante y quiere pues contarnos o consultarnos cómo puede actuar. Bueno, pues las vías de contacto ya saben, por correo info@cordobamisteriosa.es. Tienen también a su disposición nuestro Facebook, nuestro Twitter, Córdoba Misteriosa, y también incluso nuestro WhatsApp 634-221-984. Antes de que llegue Jorge, también quiero recordarles que con el buen tiempo apetece salir por la noche y descubrir esos rincones llenos de magia y llenos de presencias invisibles que tiene Córdoba. Por ello les dejo este pequeño vídeo y enseguida después estará Jorge con toda esa parte desconocida de la parapsicología. Puede que alguno de vosotros haya venido porque queráis saber sobre las leyendas de Córdoba o bien conocer sus casas encantadas, hablar de otras épocas, de brujería, de templarios, de fenómenos paranormales. Vamos a transportarnos a épocas de magia, de encantamientos, de rituales y de exorcismos, de seres fantásticos y tenebrosos, apariciones fantasmales y retornados, y como colofón nos acercaremos a la Facultad de Derecho de Córdoba. Nos encontramos nada menos que frente a la primera casa encantada de Córdoba. Desde hace varios siglos se recogen testimonios de personas que afirman haber vivido fenómenos imposibles en su interior, como por ejemplo, hay quien afirma haber escuchado extraños golpes o vibraciones en el suelo, luces que se encienden por sí solas o se apagan, puertas que se abren o cierran, un macabro lamento femenino que se escucha en ocasiones en las plantas inferiores y sobre todo destaca la aparición de una mujer muy joven y muy bella, vestida con un vestido blanco casi vaporoso y que porta una vela amarilla en la mano. Reservar una ruta es muy fácil y cómodo, solo tienes que ponerte en contacto con nosotros por WhatsApp o llamar al 634-221-984 y decir tu nombre y el número de entradas que quieres que te guardemos. No tienes que pagar nada ni desplazarte a ningún sitio, simplemente el mismo día de la ruta pásate 5 minutos antes por el punto de encuentro y ahí podrás recoger tus entradas que hemos guardado a tu nombre. Así de sencillo es disfrutar de una experiencia increíble.
La historia de este edificio comienza a finales del siglo XVI. Una orden de monjes carmelitas llega a Córdoba y levanta lo que sería el convento del Carmen, que lo tenemos justo aquí enfrente. Aquí tenéis la Facultad de Derecho, uno de los lugares más encantados de toda España. Y es que tal cúmulo de acontecimientos a lo largo de su historia iba a provocar que efectivamente sucedan fenómenos paranormales dentro de estos muros. Hombre, a mí la ruta la verdad que nada más que solo por el paseo tiene mucho, es precioso el paseo y después vamos a rincones que, no sé, nosotros siendo de Córdoba no conocíamos, son rincones que o eres del barrio o no los conoces y sitios bonitos con historias muy sorprendentes, ¿no? Está interesante. Sí, la verdad es que es muy interesante la ruta porque gente como nosotros que vivimos aquí, pues son detalles que no conocemos para nada de Córdoba y que pues está muy interesante conocer este tipo de historias. Magnífica. El viernes que viene vuelvo a ver La Viuda. Me ha encantado, se me ha hecho súper corto. Me ha encantado. Una de las historias sí me la sabía, pero el resto me ha encantado. Descubres, no sé, cosas, aunque lleve aquí 30 años viviendo, no conocía, no sé, y agradable. Muy curioso. ¿Sí? Es que yo estudio aquí en Córdoba de Erasmus y yo no sabía nada de eso, pero lo que más miedo me ha dado ha sido lo de la Facultad de Derecho. Sí, bueno, yo estaba ahí mirando un poquillo a ver si veía alguna aparición en la ventana, pero no ha habido nada. Pero sí, muy interesante todo, la verdad. Sí, yo recomiendo las rutas. Hombre, el plato final es bastante bueno y el recorrido también, calles estrechas de Córdoba, todo bombado, el ambiente, todo está muy bien. También la tecnología que dispone del proyector, donde hay imágenes, que no es solo todo oral, sino también tiene imágenes y le da también un toque de calidad al paseo. Y el toque final ya remata la ruta. Sí, muy interesante, vamos, se la recomendaría a todo el que pudiera que viniera, por lo menos para probarlo. Bueno, pues ya saben que toda la información sobre esta ruta la encontrarán en www.cordobamisteriosa.es. Y ya tenemos con nosotros al que será su guía si deciden acompañarnos en estas visitas, nuestro experto en parapsicología, Jorge Liébana. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, José Manuel. Oye, Jorge, ¿qué te ha parecido el caso que acabamos de escuchar? Pues la verdad es que me ha parecido muy interesante, sobre todo destacar de alguna forma que es muy admirable la valentía que ha tenido el testigo, Pepe. Sabemos que es una persona que es muy conocido dentro del mundo gastronómico, atesora pues, numerosos premios por todo lo que hace y bueno, también sabemos que regenta un local muy conocido en una zona muy importante de esta ciudad de Córdoba y a pesar de todo eso y de tener esa reputación que guardar, pues ha tenido la valentía de ponerse delante de la cámara y contar lo que le ha pasado pues, tal y como ocurrió. Yo creo que eso suma todavía más valor a su testimonio en sí. A mí hay una parte que me ha llamado especialmente la atención de este caso porque tenía muchos puntos en común con otros casos que hemos investigado similares, pero este añadía ese detalle que muchos testigos aseguraban de emanarse cierto tipo de olor que surgía y además era un olor, por lo visto, pues dulce y agradable, ¿no? Sí, generalmente suele ser así. Este fenómeno es conocido en parapsicología como homogénesis. Se trata de que aparece en un lugar concreto un olor, una fragancia reconocible pero de un origen desconocido, no se sabe de dónde proviene. De hecho, muchos testigos aseguran que ese olor no puede tener un origen natural ni tampoco proviene de algo que el hombre sea capaz de fabricar. Y aparte de eso también llama mucho la atención que este fenómeno de homogénesis se produce en ocasiones en lugares en los que, bueno, recientemente ha muerto una persona. Poco después de eso,
los familiares en ese lugar donde esa persona pues vivió, estaba, empiezan a sentir esa fragancia, ese olor que les recuerda sin lugar a duda a ese ser fallecido, y de hecho, bueno, podría incluso decirse que se trata de un fenómeno positivo, porque esas personas que lo sienten de alguna forma se tranquilizan, se calman, porque sienten como si esa persona de alguna forma todavía estuviera allí con ellos. Y bueno, por citar, no sé, un caso, uno de los más conocidos de la historia, sino seguramente el que más, fue el del Padre Pío, que era un sacerdote italiano que desprendía un inexplicable olor a rosas porque él no se perfumaba, y resulta que cuando este sacerdote murió, algunos de los objetos con los que había estado en contacto en vida también empezaron a emitir ese olor tan característico y tan inexplicable. Un claro ejemplo de que la parapsicología pues es mucho más que casas encantadas o apariciones de espectros, ¿no? Sí, por supuesto, aunque solamos enfocar la parapsicología al estudio de las casas encantadas, los poltergeist, realmente se encarga de muchísimas más disciplinas. Se trata de estudiar lo que se conoce como los fenómenos PSI, PSI, es decir, acontecimientos que ocurren, que podrían estar relacionados con, bueno, diversas, ciertas capacidades mentales, por el momento desde luego desconocidas. Se trata de una pseudociencia porque la misma ciencia, los mismos científicos la clasifican así, ya que estos fenómenos que estudia la parapsicología, al menos de momento, no pueden ser estudiados de forma científica y demostrados de esa forma. Una pseudociencia que en otros países de Europa, como Escocia, posee incluso una cátedra propia en la universidad. Por cierto, ¿qué fenómenos incluye este amplio abanico del que nos está hablando? Pues además de los que ya he comentado, poltergeist, casas encantadas, también se estudia de otros fenómenos relacionados con la mente, como por ejemplo la precognición, la telepatía, la adivinación, la percepción extrasensorial, la psicoquinesis. De hecho, se trata de estudiar a esas personas que tienen esos dones o esas capacidades para intentar averiguar el origen de las mismas. ¿Y cuándo nace la parapsicología como método de estudio de situaciones sin explicación? Pues la parapsicología en sí ya empezó a tomar forma, digamos, en el siglo XVIII, pero fue precisamente en el año 1882 cuando ya, digamos, que se formalizó, cuando William Barrett y Julia Roman fundan la Society of Psychical Research, la Sociedad para la Investigación Psíquica. Ellos se preocupaban sobre todo por los fenómenos psíquicos, el espiritismo, por supuesto, y la hipnosis. De hecho, es curioso porque la hipnosis es un elemento que se sigue utilizando a día de hoy, algo que se llevaba estudiando desde hacía muchísimo tiempo, pero precisamente con el auge de la parapsicología se profundizó muchísimo más, y hoy en día la hipnosis es utilizada como terapia y, bueno, muchísimas cosas más. Lo que sí es verdad es que la parapsicología, desde que nace como tal, ha pasado por diversas etapas, podríamos decir, de comprensión, sobre todo según en el momento en que se estuviera y cómo lo percibiera la gente, y también por cómo se utilizaba. De hecho, al principio, todos esos fenómenos extraños que ocurrían se explicaban a través de una teoría, la teoría del magnetismo animal de Anton Mesmer. Este hombre proponía que todos esos fenómenos los provocaban las ondas magnéticas. Luego, más tarde, con el caso sobre todo de las hermanas Fox, que ya hemos comentado aquí en este programa y en nuestras propias rutas, llegó, digamos, la corriente espiritista, y esos mismos fenómenos que antes se explicaban con el magnetismo empezaron a ser entendidos, pero a partir del mundo de los muertos, de los espíritus y del más allá, por supuesto. Y bueno, desde finales del siglo XIX y hasta el día de hoy, digamos que está atravesando una etapa más científica, precisamente por la cantidad de avances tecnológicos, bueno, científicos también, y sobre todo a nivel de electrónica de la que disponemos a día de hoy. Todos esos aparatos nos permiten estudiar esos fenómenos desconocidos, pero ya de una forma mucho más rigurosa y mucho más seria. Algo que también ha cambiado es que ahora, a día de hoy, la electrónica está al alcance de todos, y ustedes mismos desde su casa pueden con su propio móvil intentar grabar psicofonías, algo que antes pues no estaba al alcance de todo el mundo. Y si tuviéramos que agrupar todas las disciplinas que engloba la parapsicología, y tuviéramos que agruparlo en 4 grandes grupos o 4 grandes disciplinas, ¿cuáles serían? Pues se trataría de la adivinación, la telepatía, la psicoquinesis y los fenómenos paranormales, digamos, externos. Vamos a empezar por la primera, si te parece bien, la adivinación. Sabemos que es una práctica que se viene llevando a cabo desde prácticamente el principio de los tiempos. De hecho, es una
disciplina muy difícil de estudiar y de demostrar. No es una ciencia exacta, ni mucho menos, pero bueno, aún así la parapsicología ha creado una serie de pruebas, de ensayos, de objetivos para intentar comprender mejor esas dotes de adivinación, de precognición que algunas personas tienen. Y si hay que definir la adivinación de alguna manera, se puede decir que es la capacidad de una persona de anteponerse a un hecho, saber que algo va a ocurrir y luego efectivamente ocurre sin que esa persona, por supuesto, haya tenido posibilidad de adquirir ninguna información ni tener ninguna pista sobre lo que va a pasar. Y por mencionar alguna prueba parapsicológica para demostrar los dotes de adivinación de una persona, la más típica, la más conocida son las cartas Zener, unas cartas que fueron diseñadas específicamente para pruebas parapsicológicas, y se trata de un mazo que son 25 cartas que contienen 5 dibujos que son además perfectamente diferenciables entre ellos. Se trata de un cuadrado, por ejemplo, un círculo, una cruz, una estrella y 3 líneas onduladas. Se trata, en el caso de la adivinación, de que la persona que se va a someter a esa prueba tiene que adivinar la carta que hay en la parte más alta de ese mazo, y así desde la primera hasta la última carta, y luego se crea una estadística con los ensayos, con los errores y los aciertos que ha tenido. Lo normal, estadísticamente hablando, sería que hubiera acertado en torno a 5 cartas de 25. Aunque en ocasiones, el azar puede hacer que aciertes en vez de 5, 7, 8 o incluso 10, lo que obligaría a repetir la prueba para, ya se sabe, en la estadística, cuanto más números haya, pues más precisa va a ser. Si luego resulta que en esos ensayos, el porcentaje de aciertos de 25 cartas, estamos hablando de entre 10, 15 cartas o incluso más, podría pensarse que esa persona sí que tiene capacidades de adivinación. Pero ¿y esto que estás contando, hasta qué punto podría ser demostrable? Pues ya comentaba que la adivinación es algo muy difícil de demostrar. De hecho, por desgracia, es un mundo que hoy en día está sometido a muchos fraudes también, lo sabemos. Suele ser algo bastante inexacto o digamos, informaciones de procedencia dudosa. Pero a pesar de esto, sí es verdad que a lo largo de la historia han ocurrido casos que escapan a toda la razón y que no tienen explicación ninguna. Seguramente, y esto le sonará mucho a nuestros espectadores, el caso más conocido es el del profeta Nostradamus, que también tiene sus detractores, ha tenido muchos estudiosos por la gran cantidad de profecías que dejó a lo largo de su vida, pero aunque algunos piensan que esas profecías son demasiado ambiguas, no son exactas, son demasiado interpretables, puedo asegurar que hay algunas de ellas que la verdad es que ponen los pelos de punta. Yo, si te parece bien, voy a citar alguna de las que a mí me pareció más llamativa, que fue precisamente lo que puede ser el anuncio de la llegada de Hitler, que algo que ocurriría muchísimo tiempo después de que él viviera. Él escribió el siguiente cuarteto. Decía: de lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre un niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas, su fama en el reino de Oriente más crecerá. No solamente esto coincide con la figura de Hitler, sino que además en esa misma cuarteta incorporaba una especie de anagrama en el que se leía Hister, que suena bastante parecido a Hitler. Y hombre, si esto es una coincidencia, desde luego es como un poco impresionante, si no improbable. Nostradamus, increíble como siempre, y la única pega que le aportan es que siempre parece que hay que darse cuenta de que ha acertado a posteriori, de que es difícil interpretar sus profecías antes de que ocurran. Por lo tanto, parece que si es cierto que tenía un don, pues no se le dio para que pudiéramos anticiparnos a los hechos. Otro estudio sería la telepatía, ¿no? La telepatía, exactamente. Consiste en transmitir información, pero utilizando nuestra mente, digamos, transmitiendo de una mente a otra. La transmisión, normalmente se suele asociar a las ondas de baja frecuencia con las que trabaja nuestro propio cerebro, aunque también es verdad que eso es algo que no se ha podido demostrar científicamente, por lo menos a día de hoy. También, por ejemplo, se estudia con las cartas Zener. La prueba es parecida a la que acabamos de definir, pero en este caso se trata de que participan 2 personas, una de ellas coge una carta, la ve sin que la otra la vea y le pide a esa otra persona que la adivine.
En este caso, claro, como una de las personas ya conoce qué carta es, no estaríamos hablando tanto de adivinación, sino más bien de telepatía. Y la estadística, pues podríamos hablar de lo mismo, 25 cartas con 5 dibujos diferentes entre ellas. Lo normal sería acertar unas 5 cartas, 6, 7. A partir de ahí se podría estar hablando de otra cosa. También es verdad que la parapsicología ha estudiado que en ocasiones se dan casos de telepatía muy impresionantes, sobre todo entre hermanos gemelos o mellizos, no se sabe por qué, pero se piensa que existe una conexión mental entre ellos desde el momento en que nacen. Y es cierto que ha habido muchos casos que corroboran esta teoría. Ha habido veces en las que una persona pues ha tenido un accidente y su propio hermano o hermana, que no sabía nada en ese momento, pues ha sufrido dolor. Un niño, por ejemplo, que se golpea en el brazo y le sale un moratón, pero a su hermano, no a él. O dos hermanos que, a pesar de tener vidas separadas y estar muy distanciados, siempre comparten los mismos estados de ánimo, independientemente de lo que esté ocurriendo en su vida puntualmente. Por hablar de un caso muy curioso, muy famoso que ocurrió en Estados Unidos, fue el de los gemelos Jim Lewis y Jim Springer. Estos dos hermanos fueron separados al nacer, no se conocieron en toda esa etapa, no compartieron apenas un día de vida, pero sorprendentemente muchísimos años después se conocieron, casi por casualidad, y llegaron a darse cuenta de que efectivamente eran hermanos gemelos. Pero esto no era lo sorprendente es que a lo largo de su vida, sin haber tenido nunca ningún tipo de contacto, sus mujeres se llamaban igual, a los hijos también le pusieron los mismos nombres, incluso al perro que tenía cada familia también le pusieron el mismo nombre. Y no solo eso, sino que ellos se contaron que de pequeños habían fabricado un barco alrededor de un árbol en el que jugaban. Y claro, esto estadísticamente es más que improbable, por lo que se define este caso en concreto como un caso de doble telepatía, que ellos mismos estaban transmitiéndose pues prácticamente sus vidas a través de la telepatía. Y luego también un caso bastante conocido fue el de una chica que un día, sin esperarlo, empezó a sufrir un dolor muy intenso en el corazón. Y poco después de que le pasara eso, se enteró de que su propia hermana, que estaba a mucha distancia de ella, se había pegado un tiro en el pecho para quitarse la vida, algo que claro, tampoco tiene ninguna explicación. Bueno, pues impresionante, y nos faltan todavía, por ejemplo, los fenómenos telequinésicos, ¿no? Exactamente, la telequinesis o la psicoquinesis es la capacidad mental que algunas personas supuestamente tienen para mover objetos e incluso, bueno, alterarlos. A lo largo de la historia, sobre todo en la historia más reciente, ha habido muchos casos, algunos muy sonados y también muy polémicos, como ha sido el caso de Uri Geller, un israelí que nació en el año 1947 y que fue conocido sobre todo por la cantidad de espectáculos que ofrecía, y que en esos espectáculos, entre otras cosas, doblaba cucharas, doblaba todo tipo de cubiertos metálicos con el poder de su mente. Pero no solamente hacía eso, también era capaz de tener relojes o también ponerlos en marcha pero que funcionaran más rápido. Era capaz incluso de adivinar lo que una persona del público estaba pensando a través de su dote de telepatía. Pero bueno, este hombre también tuvo un problema, y es que al ser tan famoso y al promover tantos espectáculos estaba expuesto a la opinión pública, y eso provocaba que tuviera muchos detractores. Había personas que pensaban que aquello que él hacía no tenía nada de especial, eran simples trucos de mago, algunos más conocidos, otros quizás más elaborados o menos, pero que en cualquier caso llegarían a tener una explicación. Pero vamos, aún así, a pesar de las batallas, litigios que tuvo con ese tipo de detractores, este hombre llamó muchísimo la atención en todo el tiempo en el que estuvo haciendo esas pruebas, esas demostraciones. Y luego también hubo un caso que, bueno, fue menos conocido, menos mediático, digamos, que el de Uri Geller, pero que en su momento causó muchísima conmoción, muchísimo interés. Era el caso de una rusa que se llamaba Nina Kulagina y que nació en 1926. Esta persona tenía un don muy especial, era capaz de mover objetos solamente concentrándose con el poder de la mente. Hasta tal punto parecía ser buena en lo que hacía, que incluso los últimos 20 años de su vida estuvo siendo estudiada y analizada por la antigua Unión Soviética
precisamente para que ellos conocieran cómo podía hacer eso y poder aplicarlo al ámbito militar. De hecho, el procedimiento era muy sencillo. Ella simplemente se sentaba delante de una mesa, se ponía varios objetos, pues de lo más cotidiano, delante de ella sobre la mesa, como por ejemplo un montón de cerillas, una bolita de corcho, cualquier cosita así de ese estilo, y a través de un ejercicio de concentración era capaz de atraer esos objetos hacia ella. Y claro, muchos han pensado que eso podría tener algún tipo de truco o de fraude, pero hay una cosa que llama mucho la atención de este caso, y es que la inmensa mayoría de los objetos que ella utilizaba no eran objetos metálicos, así que el fraude mediante el uso de imanes escondidos para mover esos objetos pues quedaría completamente descartado. Aparte de la Unión Soviética, creo que también los nazis, ¿no?, hicieron múltiples experimentos relacionados con la parapsicología y el ocultismo, ¿no? Sí, así fue. De hecho, siempre el nazismo se ha relacionado con eso, con el ocultismo, lo esotérico, sobre todo por la ideología nazi en sí, que estaba bastante relacionada con todo aquello. Y es que no solo Hitler era un gran entusiasta, apasionado de las ciencias ocultas, de la astrología, por supuesto, sino que muchos de sus altos cargos, de sus grandes mandos, también pensaban que pues todos aquellos fenómenos existían y que además podrían sacarle mucha ventaja, mucho partido, mucho potencial a aquellos temas. Es más, muchos de estos altos cargos promovieron la búsqueda del Santo Grial. Ellos mismos creían en la existencia del mismo y bueno, su búsqueda les llevó hasta incluso en Montserrat, en Barcelona. Y bueno, por darnos un poco cuenta de lo importante que era el esoterismo para los nazis, tenían una costumbre también. Entre los iniciados al esoterismo dentro de la fila del nazismo se entregaban, se repartían unos anillos que simbolizaban precisamente eso, esa iniciación. Y luego, bueno, también entre ellos eran muy habituales las prácticas espiritistas. Ellos practicaban tablas de la Ouija, sesiones de espiritismo, y era casi obligatorio, una ley no escrita entre ellos, el tener conocimiento sobre el significado y la interpretación de las runas, o también, por supuesto, conocimientos de astrología. Bueno, pues apasionante todo lo relacionado con el ocultismo nazi, un tema que posiblemente tratemos más a fondo próximamente. Y en cuanto a fenómenos paranormales, ¿qué más formas existen de investigarlos? Pues bueno, hemos hablado en muchas ocasiones de las casas encantadas, de los espíritus, de los fenómenos de poltergeist, la psicofonía, todo eso. Se trata de otra de tantas ramas que, como hemos podido comprobar, que estudia la misma parapsicología. La diferencia que tiene es que en estos casos la parapsicología intenta acercar lo más posible estos fenómenos a la ciencia. Por un lado, se estudia a las personas que tienen una capacidad extrasensorial, es decir, percibir algo externo, algo que los demás pues no podemos percibir de una forma normal. No se sabe si proviene del mundo de los espíritus, proviene de otro tipo de precognición o algo así. Pero el caso es que hay casos, bueno, realmente espectaculares. Nosotros hemos tenido la suerte de compartir algunas investigaciones con la que, digamos, podría ser la medium referente en España hoy en día, que es Paloma Navarrete. Hemos investigado en ocasiones con ella y, como bien sabes, pues nos ha dejado totalmente anonadados con lo que ella ha podido comprobar a través de su don, de su capacidad extrasensorial. Y luego también, por otro lado, la parapsicología, como decía, intenta acercar estos fenómenos a la ciencia mediante el uso de la tecnología, de aparatos electrónicos como pueden ser los que ya hemos mencionado en tantas ocasiones, medidores de campos electromagnéticos, medidores de temperatura, sensores de movimiento, cámara de vídeo, por supuesto, grabadoras de sonido para intentar captar esa psicofonía. Y lo que se trata es de estudiar todos esos fenómenos que ocurren en aquellas casas encantadas. Hablamos de movimientos de objetos, intentar dejarlos captados, rap o ruidos de origen desconocido, por supuesto apariciones, todo ese tipo de fenómenos intentan ser estudiados y, sobre todo, lo más importante, conseguir esas pruebas para que la misma ciencia las pueda analizar. Bueno, pues ya que has mencionado a Paloma Navarrete, una Paloma que siempre que hemos investigado junto a ella, como tú bien has dicho en varias ocasiones, siempre nos ha dejado con la boca abierta y bueno, hemos llegado a situaciones que son difíciles de explicar desde un punto de vista lógico. Si quieres podemos recordar algunas de las más llamativas. Sí, la verdad es que me gustaría recordar algunos de los casos que hemos investigado. Por ejemplo,
uno de los que, bueno, con más cariño recuerdo, seguramente tú también, el caso del fantasma de la niña del Alcázar. Estábamos hablando de una vivienda en ese barrio en el que la testigo nos contaba que escuchaba a una niña y mediante pues unas pruebas preliminares, unos estudios preliminares, conseguimos obtener una psicofonía en la que se registraba la voz de una niña que además estaba diciendo algo que coincidía perfectamente con lo que la testigo nos estaba contando, nos estaba diciendo en ese momento. Ahí la tecnología nos ayudó a dar el primer paso para poder estudiar esto. Y más importante, si cabe, fue en una segunda investigación la intervención de Paloma Navarrete en esa vivienda, que no solamente vio a esa niña, sino que además aportó unos datos, unas fechas que nos ayudarían a descubrir una historia que en ese momento tampoco conocíamos. Y luego también otro caso muy importante que investigamos con ella fue el del famoso barbero de la calle San Pablo, que Paloma, sin tener ni idea de nuevo de esta historia ni nada de eso, acabó viendo a la víctima, el que podría ser el espíritu de la víctima de este asesinato, en la casa de su verdugo. No solamente eso, sino que además dio nombres, dio algunas fechas que coincidían y dio otros muchos datos que nos ayudaron a no solamente a corroborar la historia, sino también a conocer otros datos de ese mismo lugar que ni siquiera nosotros conocíamos. Y quizás, bueno, uno de los casos más conocidos de Paloma se produjo en el Museo Reina Sofía, ¿no?, cuando ella indicó que en una pared estaba viendo unos cadáveres y realmente luego se picó en esa pared para hacer una reforma y aparecieron dos cadáveres momificados. O incluso, como se comenta en algún libro del grupo EPTA, de Sol Blanco Soler, Paloma ha llegado a recibir un número de cuenta supuestamente de una persona fallecida y luego se lo ha dado a un familiar y esa persona ha ido, ha comprobado que esa cuenta secreta existía e incluso, bueno, pues ha podido sacar dinero. O sea que estamos hablando de una mediunidad con pruebas y, bueno, con unos resultados extraordinarios. Por cierto, desde aquí pues enviamos un saludo a Paloma, ya que aparte de una psíquica extraordinaria, es también una persona con un corazón enorme. Y que recuerdo que participó en la elaboración de nuestra ruta Aquelarre, nos ayudó y nos resolvió algunas dudas respecto al guión, por lo tanto, bueno, pues como digo, siempre está para lo que se le necesita. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias, Jorge, como siempre. A ti siempre, José Manuel. Y ha llegado también el momento de despedirme de ustedes. Ya saben que podemos vernos a lo largo de la semana en esas rutas que organizamos por la Córdoba Misteriosa de martes a sábado y que toda la información la pueden encontrar en www.cordobamisteriosa.es. Feliz semana y hasta dentro de 7 días.